Es bueno, Dios es grande y Dios está en control, amén. Qué bueno estar con ustedes. Quiero que me acompañen su Biblia por un segundo al libro de Hechos 3.2. Vaya su Biblia al libro de Hechos 3.2. Qué bueno estar aquí en México. Creo que México es mi segunda patria, ¿no? Me encanta estar en México y trato de venir varias veces al año y es una bendición estar con ustedes. Quiero hablarles un poco de lo que es el propósito de Dios para cada uno como creyente. Todos los que estamos en este lugar, escuche esto, todos tenemos un propósito en Dios y todos tenemos un destino profético en Dios. Por mucho tiempo se creía que ese destino profético o ese propósito estaba relacionado con uno de los 5 ministerios. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuáles son los 5 ministerios, verdad? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastor. Hablaban de 5 ministerios y se enseñó a la gente que su propósito estaba totalmente relacionado solamente con eso. Pero cuando vamos creo que ustedes han tenido en la iglesia al profeta Cliff Barry y el doctor Bijamos dice, es que no toda la iglesia está llamado a los 5 ministerios dentro de la iglesia. Solamente un 5% de la iglesia está llamada a un ministerio de púlpito. El otro 95% está llamado a influenciar la sociedad con el poder de Dios. Amén. O sea, no quiero que entiendas, y de esto se trata este libro, Descubriendo tu Destino Profético, Poseyendo tu Destino Profético, es que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un destino para ti, pero no está totalmente relacionado. Le pedí el libro de Cliff Barry para comentarles un poco sobre esto. Se lo pedí prestado a su pastora. No está totalmente relacionado con eso. Hay muchas cosas. Algunos de ustedes van a ser usados por Dios fuertemente en la economía, otros en los medios de comunicación, otros en la educación, pero no todos peleando por ministrar dentro de la iglesia. ¿Aló? Tú tienes un destino profético en Dios. Dios lo va a hacer, pero no siempre va a estar relacionado con el púlpito de la iglesia. ¿Cómo permeamos la sociedad o cómo influenciamos la sociedad si no tenemos a nadie preparado para que tome eso? Y por eso la iglesia anda detrás de los políticos, porque no preparamos a nadie para que tome esa silla de autoridad. Pero yo estoy soñando con una iglesia, y espero que Monte Alto sea una de esas iglesias, que va a tener tanta influencia que los gestores universitarios se van a congregar aquí, los ministros de educación, de finanzas, los políticos, porque es una iglesia que está abierta a todo. Amén. Es la iglesia la iglesia, vamos a la palabra, después sigo con eso. Hechos 3.2, ¿lo tiene? Sí tiene Hechos 3.2. Dios, a mí se me fue, Hechos 3.2. Ok, dice Hechos 3.6. Había un hombre en la puerta del templo, un hombre cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa, ¿se acuerda? En Hechos 6, él le pide a Pedro y Pedro le dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Quiero hacerle una analogía sobre esto. El cojo estaba en la puerta de la iglesia. Se consigue a Pedro y él se le dice que Pedro le dé algo y Pedro le dice, yo no tengo dinero, no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesús se salvo. La puerta es tipo de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es la base de nuestra creencia. Pero el rey, cuando entras a la iglesia, entras al reino. ¿Qué quiero decirte con esto? Una puerta es para entrar o para salir, no para vivir en ella. Tenemos una iglesia que por mucho tiempo vivió en la puerta, pero no entró al reino. En la puerta dependía de la misericordia, de que otro orara por ti, de que otro te pusiera mano, dependía de otro. Pero Dios no te ha llamado para que vivas en la puerta, Dios te ha llamado para que entres al reino. Aló, en el reino vas a conseguir liberación, sanidad, restauración, la prosperidad que necesitas está dentro del reino. Lo que pasa que para el cojo de nacimiento era más fácil estar en la puerta esperando que otro le dé. Así existe una iglesia que es raquítica, que es flaca, una iglesia que no crece, que no da fruto porque no tiene compromiso. Aló, Dios tiene un reino preparado para ti. ¿Está conmigo? Pero tú tienes que trasladarte de la puerta hacia adentro. Cristo es el fundamento de nuestra fe, pero hay más que Dios tiene para ti. Y viajo a muchos lugares y veo gente, hay gente que se me acerca y me dice, deme una palabra profética, yo no soy brujo. ¿Qué me ve? Que está gorda. Porque la gente se acostumbró a vivir en la puerta.
Y la gente no entra dentro del reino, porque entrar dentro del reino es comprometerse con el reino. Entrar dentro de la iglesia es entrar al reino, es empezar a discipularte, la escuela de campeones, empezar a hacer todo lo que te toca. Pero existe una población que se acostumbró a vivir en la puerta. Y qué bueno, son salvos, van al cielo, pero no poseyeron su destino profético en la tierra. No tomaron el objetivo que Dios tenía en la tierra. Quiero decirte que si estás escuchando este mensaje es porque tú eres parte del gran rompecabezas de Dios para México. Eres parte del propósito de Dios para Sinaloa. Y como parte de ese propósito tienes una función que hacer en el cuerpo. Cuando usted tiene su cuerpo, cuando mi esposa es odontólogo, cuando a alguien le duele la muela, esa persona se paraliza totalmente. Y literalmente puede pagar lo que sea para que le quiten el dolor de muela. Es un pequeño, pero duele mucho. Así es un órgano dentro del cuerpo que no está funcionando. Hay gente que debiendo ser de bendición se convierten en tumores dentro del cuerpo de Cristo, porque no están dispuestos a avanzar y hacer lo que les toca hacer. Dios te va a pedir cuenta de lo que te dio a ti. ¿Aló? Dile que está a tu lado, tienes un destino profético. Tienes un propósito en Dios. ¿Aló? Escuche esto. Dios no va a ser tan ingrato, diríamos, para simplemente salvarte y dejarte tranquilo ahí. No, Dios te llamó con un propósito. Dice Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí, te di por profeta a las naciones. O sea, cuando naciste, antes que naciese, ya Dios te había dado una comisión para ti. Te había dado una meta donde llegar. Y esa meta está relacionada con el servicio de la casa donde Dios te plantó. Hay gente que maldice su casa. Le digo a mi iglesia en Caracas, tengo una iglesia tan bella como ustedes, y le digo: no maldigas tu casa, porque si tú maldices tu casa, estás maldiciendo donde tú vives. Usted no va a llegar a su casa y la va a ensuciar, porque usted vive ahí. Usted es parte del propósito de Dios. Tiene un destino profético en Dios, pero tiene que empezar a caminar para que ese destino se cumpla. Hay gente que quiere cumplir su destino profético, pero no en obediencia. Nunca lo vas a conseguir. Y de eso se trata este mensaje. De cuántos de nosotros no hemos escuchado una palabra profética, o Dios nos ha hablado de algo, pero nos desviamos en el camino. Hombre, la Biblia está llena de hombres de Dios, que Dios le dio una tremenda comisión, que Dios los bendijo mucho, pero desviaron su corazón. Cuando desvías tu corazón, cosas malas pueden pasar y puedes dañar el plan de Dios. Mire, usted va a los cementerios y aparte de haber muertos, hay una segunda cosa que están enterradas en los cementerios, y son los sueños y propósitos de mucha gente. La mayoría de la gente se muere sin cumplir su destino profético. La mayoría de la gente se muere sin cumplir su propósito en la tierra, porque es demasiado bueno aceptar a Jesús y sentir que eres salvo y no hacer nada para el cuerpo, no aportar nada para que la iglesia crezca. Ríase, por favor. ¿Sí? Qué bueno, está pensando. Mira, vamos al libro de 1 de Corintios 14, 33. Ay, Dios. Dice 1 de Corintios 14, 33: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. Cuando hablamos de destino profético, hay que estar bien enfocado en cómo lo enseñamos, porque podemos desviar el corazón de la gente. He tenido gente en mi iglesia con un espíritu de rebelión muy fuerte, y llegó un profeta que no se bañó ese día y le dijo: dice el Señor que vas a ser maestro. Me repotenció la rebelión en la iglesia. ¿Por qué? Porque dieron una palabra que desvió su corazón, le terminó de dañar el corazón. Si el diablo trabaja de dos maneras: si el diablo no logra frenarte, te va a empujar para que te caigas. Si el diablo no logra apartarte de la iglesia, va a desviar tu corazón dentro de la iglesia, y es lo mismo, porque vas a venir culto tras culto sin recibir y sin dar fruto, porque tu corazón se desvió. Hombres de Dios como Salomón desviaron su corazón. Hay gente que tiene su corazón desviado en la iglesia. Voy a lugares que la gente me dice: pastor, mi llamado es la adoración, y no afinas. Eres muy bueno en la enseñanza, pero desviaste tu destino. Eso no fue lo que Dios te llamó a hacer. Dios te mandó otra chamba. ¿Aló?
Nosotros tenemos una escuela de adoradores en Venezuela y yo les digo a los adoradores siempre, les digo, mire, yo les voy a decir algo, usted la unción la tiene en el cielo, pero mi oído está en la tierra. Y el que sabe de música sabe cuando se le fueron los gallos, los pollitos, las vacas, los bueyes, todo se le va. Pero hay gente que desvió su corazón y dice, este es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Cuando tú entiendes tu propósito en Dios, tú te sientes pleno en eso. Lo disfrutas. Si tu propósito es estar en la puerta dando la bienvenida, lo vas a disfrutar porque es tu propósito en Dios. Te sientes pleno en lo que Dios te mandó a hacer. Pero ¿cuánta gente no se siente insatisfecha porque no conoce lo que Dios quiere con ellos? Dios te puso en una tierra para que esa tierra produzca vida en medio de ti. Amén. Amén, amén. Sí, vamos a ver entonces sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre Salomón. Primera de Reyes 9:4, escucha esto. Dice, y si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Primera de Reyes 9:4. El 5 dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios le dice, Salomón, mira, David no pudo hacerme templo porque David tenía sus manos llenas de sangre. Pero Salomón, mira, tú me vas a hacer el templo. El diseño, la estrategia que le di a tu padre, tú la vas a hacer. Y vas a hacerme un templo y tu reino será por siempre. El pueblo de Israel nunca le faltará tierra. Siempre tendrá tierra el pueblo de Israel. Pero el Señor con sus famosos peros. Nosotros nos enfocamos más en lo que Dios, la bendición que Dios nos da, que en el pero de Dios. Y como no escuchamos el pero, que es la condición de Dios, nos ponemos bravos con Dios. Por ejemplo, dice, Señor, ¿cómo se murió tal persona? Si dice tu palabra que tendrá vida en abundancia. Sí, dice, pero honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Amén. O sea, nos acordamos de la bendición, pero no de la condición. Dios le dice, Salomón, mira, tu reino va a permanecer por siempre. Lo que voy a hacer contigo, a Israel siempre va a tener tierra. Pero dice, pero hay un pero. Dice el 9:6, dice, mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirváis a dioses ajenos y lo adoráis. Escuche esto, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Promesas condicionadas. Dios le dice, Salomón, va a ser grande lo que voy a hacer contigo, pero necesito que tu corazón no se aparte. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una palabra de Dios, tenemos un destino en Dios. El problema es cuando nuestro corazón se desvía. No solamente conocer una palabra profética o saber que Dios va a hacer algo conmigo, es mantenerme bajo esa promesa. ¿Cuánta gente no empezó bien y terminó mal? ¿Cuánta gente Dios no quería bendecirla con un negocio, pero a mitad de camino se pusieron corruptos y Dios se lo quitó? Y la gente se amarga y llora y dice, Señor, ¿por qué me quitaste mi silla de autoridad si era mía? Y Dios te dice, porque fuiste desobediente. Dios no le quita la silla de autoridad a nadie, nosotros nos bajamos solos. Dios no nos roba las bendiciones a ninguno, nosotros nos las quitamos solos. Dios siempre da una palabra. Mira, el 99% de la palabra profética, según el doctor Bihamon, es condicionada. Dios siempre te va a hablar algo y está en la palabra, pero siempre te va a dar una condición para que eso se cumpla. Dios te dice, voy a usarte grandemente, te bendeciré en la economía, qué sé yo, pero te da una condición. El problema es que nos olvidamos rápido de la condición y nos enfocamos solamente en la palabra y no entendemos que una condición de Dios, escuche esto, va a activar la bendición sobre nosotros. ¿Qué dije? Una condición, dile que está a tu lado, una condición, dile, va a activar la bendición sobre tu vida. Yo no sé si a usted le gusta la historia universal, pero a mí me gusta un poco la historia universal. Y he visto como, si lo vemos con una óptica espiritual, cómo el pueblo judío estuvo por mucho tiempo sin territorio. Estoy hablando ahorita, siglo XXI. Cómo el pueblo de Israel estuvo sin territorio. Cómo se está matando con los palestinos. Cómo está peleando con los otros por la desobediencia de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dice, Salomón, si lo hace bien, el pueblo judío nunca le va a faltar la tierra. Pero Salomón desobedece, se desvía su corazón y empezamos a ver en la actualidad cómo Israel pelea por un territorio.
Hay cosas que Dios te ha prometido, que Dios está dispuesto a cumplirlas, pero tú tienes que hacer la condición que Él te pidió. Lo que Dios te pida siempre va a ser pequeño comparado con la gloria que tiene para ti. El problema es que lo que Dios va a pedirnos siempre está relacionado con el corazón del hombre. Hay gente que Dios quiere bendecirlos grandemente, que Dios quiere promoverlos, quiere llevarlos a otras dimensiones, pero su corazón no está preparado para eso. Por eso dice Salmo, el que bendice a su amigo de mañana le es contado como pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se nos da un destino profético antes de tiempo y no estamos preparados, nos dañamos. Es como el niño que le dice, mira, tú eres dueño de todo esto. El niño no entiende nada y empieza a hacer lo que no debe hacer porque se le dio una palabra antes de tiempo. ¿Aló? Dile que está a tu lado, Cristo te ama, ríete, dile. Salomón tenía un destino profético hermoso. Dice que el destino profético de Salomón era preservar un reinado por siempre. Era manejarse bajo el linaje de David su padre. Pero dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de hermana la vida. Cuando el corazón se desvía, cosas malas pueden pasar. La visión se daña, todo se convierte en ruina. Cuando el corazón se desvía, viene el divorcio al hogar, viene la división a la familia, se rompe el negocio porque el corazón se desvió. El hombre ya no empezó a ver a su esposa, sino que volvió a ver a otra y el corazón se desvió. Cuando el corazón se desvía dentro de una sociedad, de una empresa, ya empieza a quitarle al otro y se dañó todo. La gran crisis de la sociedad está envuelta en el corazón del hombre. Dile, Dios, ¿dónde empieza la guerra? La guerra empieza en el corazón del hombre. ¿Dónde empiezan las divisiones? En el corazón del hombre. ¿Qué es el divorcio? El resultado de una ruptura interna en el corazón. Pero podría dar otra prédica para que brinques y aplaudes, pero quiero hablarte de lo que Dios me mandó a decirte. Que cuides tu corazón para que puedas llegar bien al final. No es solamente cómo empieza, es cómo terminas tu camino en Dios. Cuando el corazón se desvía, viene la confusión. Lo que era vital ya no lo es. Lo que te llenaba ya no te llena. No te pelabas un culto un domingo, pero como tu corazón se desvió, te vas para la playa. No me estoy metiendo con la playa, me gusta ir para la playa. Solo que cuando no haya nadie porque estoy muy gordo. Cuando el corazón se desvía, aquello que era importante, imprescindible, ya no lo es. No podías levantarte en la mañana sin orar. Ya no le paras, ya ni oras. Porque tu corazón se desvió. Te encantaba llegar temprano al púlpito, a la iglesia, ponerte a adorar, pero ya te fastidias. ¿Por qué? Porque tu corazón se desvió. Y cuando el corazón se desvía, uno no se da cuenta que el corazón se desvió. No es que uno se levanta en la mañana y dice, hoy amanecí con el corazón desviado. Eso no pasa. Por eso te estoy predicando, para que revises si tu corazón se desvió. Todos podemos desviar nuestro corazón. Y gloria a Dios de tener pastores y líderes que nos corrijan, porque nuestro corazón puede cambiar. Antes veníamos a disfrutar el culto en iglesia, hoy venimos a criticar porque el corazón se desvió. Antes veníamos a servir, ahora venimos para que nos sirvan. Antes veníamos a rendirnos y agradar a Dios, ahora venimos para que nos agraden a nosotros. Y te voy a decir algo, la iglesia no está hecha para agradarte a ti, la iglesia está hecha para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios poderoso. Usted no viene a la iglesia a usted sentirse bien. Usted viene a la iglesia a que Él se sienta bien con usted. Amén. Cuando el corazón se desvía, ves todo diferente. Tu óptica cambia. Lo que era pecado ya no es pecado. Ya no lo ves tan grave. Tu destino profético se hace incierto. Cuando tu corazón está correcto, tú sabes a dónde vas a llegar en Dios. Dice, yo sé que voy a llegar. Pero cuando el corazón se desvía, se va el enfoque. Te sientes en el aire. Y la gran estrategia de Satanás en este tiempo es desviar tu corazón. Cuando tu corazón se desvía, puedo sacar una canción de eso, ¿verdad? Cuando tu corazón se desvía. Le voy a decir a mi esposa que me la saque. Mira, cuando tu corazón se desvía. Porque cuando tu corazón se desvía, se desvía el corazón. Cuando el corazón se desvía, hermano, muchas cosas malas empiezan a pasar en nuestra vida.
Lo que era vital ya no es vital. Lo que era importante ya no es importante. Lo que te hacía sentir lleno ya no te hace sentir lleno. Y lo más grave, cuando te desvías totalmente, ya no tienes acceso a la bendición de Dios. Ya te cuestan más las cosas. Ya no caminas bajo la bendición de Dios. Mire cómo se desvió el corazón de Salomón. Primera de Reyes 11:3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Wow, ¿no? Si uno con una suegra casi que se le desvía el corazón, imagínate 700 suegras. A cualquiera se le desvía el corazón. Mira, Primera de Reyes 11:3 dice. Aquí qué bueno está. Qué bueno. Dice: y tuvo 300 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice la palabra? Desviaron su corazón. Hay gente que viene a nuestra vida y su único objetivo es desviar nuestro corazón. Gente, jóvenes que están dentro de la iglesia, lo veo. Porque fui pastor de jóvenes por mucho tiempo. Fui pastor de jóvenes de la iglesia más grande de Venezuela. Pastoreaba como 3,000 jóvenes. Y yo no sé cómo sobreviví, ¿no? Salí medio traumado. Dije, ya no quiero más jóvenes en mi vida. Pero eso, yo lo vi en los jóvenes. La muchacha comprometida, llegó un muchacho, le dijo 4 boberías. Y el corazón se le desvió y dejó de venir a la iglesia. El diablo va a enviar gente para hablarte a tu oído para que tu corazón se desvíe. Dentro de una casa hay ovejas y hay cabras. Y las cabras le va a hablar a la oveja para que desvíe su corazón. Los que saben de ganadería sabrán que existe algo que se le llama la cabra maldita. La cabra maldita es la cabra que está en un lugar donde matan a las ovejas y mandan a la cabra juda. Eso fue otra cosa que se le... La cabra juda, adelante. La cabra va adelante y se queda viendo a las ovejas. Las ovejas se le quedan viendo y las siguen. Cuando está llegando adelante, la cabra dobla a la derecha y las ovejas caen y mueren. Se le llama la cabra Judas. ¿Quién está cerca de tu vida? ¿Quién te habla? Hay gente que su único objetivo es hacer que desvíe tu propósito en Dios. A que tengan Biblia bajo el brazo y anden como un desodorante con la Biblia abajo. Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que viene, son enviados de Satanás para hacerte desviar de tu camino. Te dice: mira, vámonos, no vayas al culto. ¿Por qué? Por tal cosa. Están desviando tu corazón. Y su objetivo es hacer que estés apartado del Señor dentro de la misma obra del Señor. Tú puedes venir aquí todos los domingos y estar apartado de Dios porque tu corazón se desvió. No vienes a recibir, vienes a criticar o vienes por sentirte bien. Porque tu corazón se desvió. Anda, ve con quién andas. Yo no ando con gallinas, no hablo con gallos. Yo ando con águila porque me considero un águila. ¿Aló? Yo siempre enseño, hay patos y hay águilas. Los patos le temen. Los patos pueden estar solamente en el agua, pero las águilas nos remontamos a las alturas en medio de las circunstancias adversas. Las águilas abrimos y nos extendemos. ¿Aló? Pero ¿con quién andas? ¿Quién está a tu lado? Puedes ser un águila, pero estás caminando con un pato. No vas a aprender a volar nunca. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro que tu naturaleza de águila se activa. ¿Aló? Y esa naturaleza va a salir. Vamos, para que entienda esto. Yo no sé si usted ha visto videos en YouTube que hay que crían a leones como vi un video donde crían a un león con perritos. Llegó un momento que hubo un movimiento extraño de los perros y el león se acordó que su naturaleza era ser león. Y cuando se comió a los perros, los mató. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Hoy vengo a despertar tu naturaleza real. Tú eres un hijo de Dios. Estás hecho para estar bajo autoridad, para ser bendecido, para ser cuidado. Así que deja de comportarte como pato. ¿Aló? No eres pato, dile que está a tu lado. No eres pato, dile. Eres águila. Aleluya. Mire, hay gente que viene a nuestra vida a poner estorbo al propósito de Dios, a traer incredulidad, tibieza espiritual, murmuración, pleito. Gente que viene a influenciarnos para que nuestras motivaciones cambien. Y si cambia tu motivación, cambia tu destino.
El apóstol Pablo le llama a este tipo de gente, a este tipo de mover, tiempos peligrosos. Dice que esa gente viene a nosotros a mover nuestro corazón. El caso de Salomón, se buscó 700 mujeres, estaba loco. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están cansados? Yo creo que es la misma cantidad, solo que no lo dice para que la esposa no lo golpee, ¿no? Pero se buscó 700 mujeres y su corazón se desvió. Cambió totalmente su corazón. Y estoy contando a las mujeres, no a las concubinas. Dice, su corazón se desvió. Llegó alguien, escuchaste algo, viste algo y tu corazón se dañó. Y estamos hablando no de cualquier hombre, estamos hablando de Salomón. El que anteriormente se enamoró de la tsunamita. El libro del apóstol, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Se enamoró de la tsunamita y quiso estar con ella y la enamoró y no la abusó a la fuerza. Era otro hombre, pero aquí estamos viendo a otro Salomón. Un Salomón que va por las calles, me gusta, vente. Empezó bien, diezmaba, ofrendaba, levantaba las manos, pero se contaminó. Su corazón se desvió. Y el mismo Salomón, que una vez amó a una mujer, que una vez buscó al Señor, terminó adorando los peores dioses que había en el pueblo en aquel momento. 4 grandes principados demoníacos. Terminó adorando, se hacían sacrificios y Salomón estaba ahí aplaudiendo los sacrificios. Como un hombre de Dios terminó haciendo eso, porque se alió con personas incorrectas. Iglesia, Dios te dice, no te alinees, no te acerques a personas incorrectas, porque si lo haces te vas a desviar. Viene gente y me dice, pastor, es que yo era mujeriego, pero quiero predicar a la prostituta. No sea ridículo. Atendí un caso, menos mal que aquí no transmiten en vivo el culto, ¿no? En mi iglesia, un hombre engañó por 8 años a su esposa. Y un día llegó a mi oficina, ¿de dónde vienes? Me dijo, vengo a trotar. ¿Con quién? Con la que era mi amante. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque tengo que ganármela para Cristo. Y tengo que predicarle. Yo le digo, llámame a tu esposa para que ella te mande para Cristo de una sola patada. ¿Sabes cómo el diablo nos juega trampa con nuestras emociones y nuestros sentimientos? Creemos que si nosotros no le predicamos a esa persona, nadie lo va a hacer. Dios ama más a la gente que tú y yo. Dice, Cristo amó a su iglesia. Él la ama. Hay gente que no te le puedes acercar porque te va a dañar, te va a jalar. Cuando alguien se está ahogando y tú lo vas a salvar, te hunde completo. ¿Aló? Sí. Salomón. Declaro que aquí no hay ningún Salomón. Vamos a ver 4 demonios para que usted vea y le voy a explicar estos 4 principados. Cómo un hombre de Dios terminó corrompiéndose y terminó dañando la obra de Dios. Mire, vaya al libro de Reyes, seguimos en Reyes 11:4. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón, ¿qué hizo? Se inclinó. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, escucha estos 4 principados, ya le voy a explicar lo que significa cada uno y sus efectos. Dice, porque Salomón siguió a Astoré, la diosa de los pecados sexuales, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como hizo su padre David. Escucha esto. Entonces edificó Salomón un lugar harto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable, incierto, y ofrecían sacrificios a sus ídolos. ¿A dónde quiero llegar con esto? 4 principados. Dios le dio una habilidad a Salomón para hacer diseños. Salomón fue el que se encargó de que los planos que Dios le dio a David se aplicaran. Pero cuando su corazón se desvió, la habilidad que Dios le dio para edificar la usó para destruir. Salomón sabía de construcciones porque hizo el templo. Dice que ninguno fue como el templo de Salomón, fue bien hecho. Pero cuando su corazón se desvió, usó esa habilidad para construir ídolos a los demonios en los lugares altos. Usó principios espirituales para lo malo. Cuidado la fuente que está ministrando cuando tu corazón se desvió. Tus profecías son demonios si tú no estás enfocado en Dios. Lo que ves puede ser ilusiones del diablo.
El corazón se desvió de Salomón y la habilidad, el talento que Dios le dio, lo usó para lo malo. En Dios tenías un carisma para ser evangelista, pero como tu corazón se desvió, lo estás desviando para sacar gente de la iglesia. ¿Aló? Porque tu corazón se desvió. Porque viste, yo no me imagino, esto es parte de mi imaginación, a lo mejor algún día saco un libro de eso, ¿no? ¿Cómo habrá hecho Salomón para levantarse 700 mujeres? Lo peor, si uno con una esposa no se acuerda de la fecha de cumpleaños, ni de la fecha de aniversario. ¿Cómo habrá hecho Salomón para acordarse de 700 nombres, de 700 suegras, de 700 cumpleaños? ¿Aló? Te voy a explicar estos 4 demonios. Dice, mira esto, el primer dios que adoró Salomón se llamaba Astoré, lo vimos ahorita en la pantalla, dice que significa diosa de la fertilidad, de la guerra y de los deleites carnales. La práctica culturales en honor a Astoré, que tuvieron una mayor incidencia, escuche esto, eran las orgías sexuales, realizadas en templos o en lugares hartos dedicados al culto a Baal. Esa orgía la oficiaban sacerdotes prostitutas, que se consideraban, o prostitutos, y se le consideraba la esposa de Baal. ¿Cómo un hombre de Dios como Salomón terminó adorando a la diosa de los pecados sexuales? Terminó haciendo prácticas sexuales, aunque había una maldición también, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Porque David cayó en pecado, sus hijos cayeron en pecado y todo el mundo cayó en pecado. Todos cayeron en pecados sexuales, sí se sabe esa historia, ¿verdad? ¿David con quién cayó? Bersabé, ¿verdad? ¿Quién manda a Bersabé a bañarse sin cortina, no? David cayó en pecado con Bersabé, su hijo se enamoró de su hermana, la violó, pura perversión. Pero David se arrepiente y corta con la maldición, pero Salomón desvía su corazón y activa las maldiciones otra vez. Como un hombre de Dios terminó siendo parte de una orgía con sacerdotas satánicas. ¿Cómo usó la habilidad de Dios para hacer eso? Así hay gente, hermano. El diablo te quiere desviar a eso. Porque si el diablo logra desviarte, vas a hacer la vergüenza para tu casa. Lo que has construido lo vas a dañar. Lo que levantas por mucho tiempo, en 2 días de carne lo termina dañando. ¿Cómo se llamó el primer dios? Di conmigo, Astoré. El segundo se llama Milcón, significa rey que da gobierno humano. Es el que te lleva a luchar para lograr las cosas a tu fuerza. Dice que significa aquel que apela a tu orgullo. El hombre de Dios terminó apelando al orgullo. Empezó a tener fuerza, querer gobernar por fuerza humana, cuando Dios lo había escogido a él. Pero su corazón se desvía, se dañan todas las cosas. El tercer demonio que adoró Salomón fue Quemos. Significa encantador, seductor. Se le ofrecían sacrificios humanos, era adorado por los moabitas. Usted me dice, ¿cómo Salomón, el que escribió Eclesiastés, sí? ¿Sí, Eclesiastés? Sí. Proverbio de Salomón. Sí, Proverbios, sí. Sí, no tiene Biblia con concordancia. ¿Cómo Salomón? Usted dice, ¿cómo Salomón? El hombre de la sabiduría, el hombre que era usado por Dios, la que era buena servidora de la iglesia, aquel que acomodaba los carros afuera, que no se pelaba una escuela de campeones. ¿Cómo terminó adorando a los demonios? ¿Cómo terminó haciendo eso? Tenía palabra profética muy fuerte. Era nada más y nada menos que el hijo de David, linaje de Jesús. No importa lo grande de la palabra profética que te den, lo importante es si tu carácter la soporta. Hay gente que quiere ser la reina del arroz con pollo, decimos en Venezuela. En todas quiere estar, pero no hace una sola cosa buena. En mi iglesia, el que no está preparado para lavar un baño no está preparado para tomar un micrófono. ¿Aló? A mí no me interesan los dones operando en ti porque Dios te los regala. Son regalos de Dios. Dios se los da a quien quiere. Lo que habla de quiénes somos nosotros es nuestro carácter. Y por mucho tiempo la iglesia estuvo fundamentada como la iglesia de Corintios. 20,000 miembros carnales que no influenciaron a nadie. Puros dones, profetizaban y todo eso, pero no había carácter. El don, escuche esto, atrae. El carácter te hace huir. Gente dice, la hermana Dios la usa. Qué bueno que la usa. Pero cuando la conoce como persona, que ni ore por mí.
¿Aló? No te enfoques en los dones, porque los dones son charismata, regalos de Dios. Dios se lo da a quien quiere. Enfócate en el carácter. Los ministerios de éxito no están fundamentados en los dones, porque hay espíritus en Apocalipsis que le llaman espíritu de rana, búscalo en su Biblia, y son que falsifican dones espirituales. Eso no habla de quién eres tú. Lo que habla de quién eres tú es el carácter que tengas para que te consigas a estas 700 mujeres y tu corazón no se desvíe. ¿Aló? ¿Están vivos todavía? ¿Me quieren? Yo los quiero. Yo me voy esta semana, así que tranquilo. Mire, el último demonio, que a mí me impresionó mucho esto, porque yo siempre estudié mucho y tengo una serie de prédicas que le llamo Tesoros para la Vida Diaria, y hablo sobre puros proverbios y la cosa, y Salomón, el sabio Salomón. Pero cuando me encontré con esto para mi libro, yo decía, ¿cómo Salomón hizo esto? Terminó adorando a Moloch. Mire quién era Moloch. Dice, es el que te lleva a hacer voto a las deidades. Dice que a Moloch se le adoraba, se hacía sacrificio para hacer el culto. Era una estatua. Imagínense Salomón con sus 700 mujeres. Usted mira alimentarse poco mujeres. Menos mal que ya no había peluquería ni nada de eso, ¿eh? Salomón se para a adorar a Moloch, que le hace el ídolo. Y era un ídolo de bronce. Lo prendían con fuego que ardía. Y cuando ardía, todos los que estaban ahí tenían que entregarle sus hijos vivos, niños, en los brazos a Moloch, para que murieran. ¿Eso está en la palabra? ¿Cómo Salomón hizo eso? ¿Cómo Salomón construyó altares a Moloch? Y usted me dice, bueno, vamos a decir que no fue, pero la Biblia dice que los construyó. O sea, no fue a la jornada inaugural de eso, pero estuvo comprando, fue parte de eso. ¿De qué se trata este mensaje? Que tengas cuidado de ti mismo, como le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. No te confíes en tu propia prudencia. No creas que te la sabes toda. No te sientas seguro de ti. Cuando te sientes tan seguro de ti, estás en la carne. De esto se trata. No se trata de que la gente se caiga. No se trata de pegar 4 gritos. Se trata que la gente realmente conozca a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, tú vives como Jesús, hablas como Jesús y te comportas como Jesús. Es otra iglesia diferente, no una iglesia emocionada. No una iglesia que tiene que pegar gritos para que sientan que Dios está. Es una iglesia que sabe que Dios habita dentro de ellos. Pero el corazón se desvía de la gente. Un hombre como Salomón, su corazón se desvió. Y yo quiero que ahorita medites un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos donde estás. Y quiero que medites. ¿Dónde perdiste el primer amor? ¿Sabes? Cuando ibas a la iglesia y te sentías demasiado feliz y me tocaba hacer aquello y no nos pelamos un culto un domingo. Cierra tus ojos por un momento. ¿Dónde se apagó eso? ¿Dónde se apagó esa pasión? Ya puedes abrir tus ojos. Cuando entra la confusión, mira, cuando el corazón se desvía, lo segundo que pasa es que entra la confusión. Y cuando entra la confusión, se pierde la intimidad con Dios. Y si se pierde la intimidad con Dios, ya no hay nada. Ya vienes por venir a la iglesia. Cuando entra la confusión, cambian las motivaciones. ¿Cómo entra la confusión a nosotros? Cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando estamos con las personas incorrectas en los lugares incorrectos. Dios te ha llamado con un propósito. Eres alguien especial para Dios. Y esto no es una prédica motivacional, pero eres especial para Dios porque Él envió a su Hijo a morir por ti. No eres cualquier persona. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere bendecirte contigo. Pero hay gente que me dice, ¿por qué las bendiciones no se me han dado, pastor? El año pasado en Redime hablábamos del año de la herencia. Y hubo mucha gente que tomó herencia en Venezuela. Mucha gente. Yo tomé mi herencia, gracias al Señor. Empecé el año con un carro y terminé con 3 carros. Tomé mi buena herencia, ¿no? Y este año es doble porción. Voy a tener 6 carros cuando termine el año. No, pero no está en mi corazón en eso. Pero era un chiste, pero real, ¿no? Pero era un chiste. Hay gente que me decía, pastor, ¿por qué yo no tomé mi herencia? Porque tu corazón se desvió. Dios te ama tanto que no te va a bendecir con el pecado que cargas encima, porque va a ser como un sello para que lo sigas haciendo.
Y como Dios te ama, Dios frena la mano. Entonces dice, si le doy lo que me está pidiendo, lo voy a malcriar. Dios te ama tanto para aceptarte como eres, pero para no dejarte así. Dios te ama tanto que quiere cambiarte. Y te está diciendo en esta mañana, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Escribí este libro de Destino Profético y hay prédicas más motivacionales que las que le estoy diciendo. Esta es una de las pocas que no predico porque la gente no aplaude ni grita. Tengo una que es más fuerte que se llama Los no de Dios. No, ahí sí que no la prediqué aquí porque no me invitan más. Los no de Dios es cuando Dios te dice no. Señor, no. Pero cuando terminé de escribir este libro, en mi último capítulo pongo palabras finales. Y el Señor me levanta como a las 3 de la mañana y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor me dice, has hablado de herencia, de destino profético, has hablado de esto, pero nada de eso importa si mi presencia no está con ustedes. ¿Qué te importan los títulos si la presencia de Dios no está contigo? ¿Qué te importa pelear por posiciones económicas si la presencia de Dios no está contigo? Hay gente que es tan miserablemente pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Qué te importa? Y mi corazón se quebranta delante del Señor esa madrugada y empecé a escribir y así cerré el libro. Señor, si tu presencia no está conmigo, ¿para qué quiero entrar a la tierra prometida? Este libro es un traslado de cómo Dios sacó al pueblo con una mentalidad de Egipto, una iglesia apática, quejona, mediocre, a una iglesia que entró a la tierra prometida. Pero cuando entra a la tierra prometida, Dios me dice, la clave para entrar a la tierra prometida es que mi presencia esté contigo. No importa lo demás. Si un culto tiene que ser importante en esta iglesia, es el culto de los martes. Ese culto tiene que ser el principal, porque buscamos la presencia de Dios. Buscamos la presencia de Dios. Si usted es parte de mi equipo de trabajo y usted no asiste a la reunión de oración, usted queda automáticamente destituido de mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que velar para que usted crezca espiritualmente. Estoy aterrizando, ¿sabe, no? Ya estoy llegando al aeropuerto internacional de Sinaloa. Escuche esto. Tú tienes bendiciones en tu mente, cosas que tú quieres tomar en este año. Será una casa, será casarte o cansarte. Tú tienes metas en tu vida. Qué bueno que las tengas, porque tenemos propósito. Pero si no tienes a Dios en tu vida, no te sirve de nada. Lo que hemos estudiado en la universidad, el día de nuestra graduación, nos la celebramos, pero el día siguiente ya pasó. ¿De qué te sirve alcanzar cosas si la bendición de Dios no está sobre tu vida? ¿De qué te sirve pelear por cosas si no tienes a Dios? Y tú me dices, pastor, enfóquese, está hablando dentro de una iglesia, pero hay gente dentro de la iglesia que no tiene a Dios en su corazón. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dicen Señor, Señor, pero no todos hacen la voluntad de su Padre. Y con esto voy a cerrar. Ponte sobre tus pies. Quiero bendecirte, quiero dar por tu vida, pero quiero decirte, qué bueno que tengas un destino en Dios. Qué bueno que tengas una promesa en Dios. Pero nada se compara con la presencia de Dios. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que pongas las manos